Sí, por favor. Muy buenas noches. Quiero comenzar dándoles la bienvenida a todas y todos quienes nos están viendo y escuchando para dar inicio al coloquio Investigación, Género y Feminismos organizado por el CIDES UNSA. Quiero comenzar agradeciendo la iniciativa a Alice Soares y a Marianela Díaz por el trabajo de organización de este coloquio y por supuesto al director del CIDES UNSA, Alfredo Seoane, que ha alentado con entusiasmo esta iniciativa. Vamos a comenzar cediéndole la palabra al director Alfredo Seoane para que dé la bienvenida a este coloquio Investigación, Género y Feminismos. Gracias, Cecilia. Muy buenas noches. Quiero manifestar la satisfacción que sentimos en el CIDES por patrocinar este tipo de coloquios y este momento tan importante, ya que el día de hoy celebramos o conmemoramos, mejor dicho, las luchas de las mujeres por la igualdad y la justicia con un gran sacrificio que hoy tal vez continúa y nos lleva a pensar que este es un tema fundamental para hablar de democracia, para hablar de justicia, para hablar de igualdad. En el CIDES el tema de género, el tema de la igualdad de género es fundamental, es transversal en todas nuestras actividades y tenemos varios programas que así lo impulsan. El coloquio Investigaciones sobre Género y Feminismos es uno de los eventos que nos sirve para posicionar este tema como un tema fundamental de nuestro tiempo, en el que las luchas de género, la lucha de las mujeres, es la vanguardia en las luchas por la igualdad, por la justicia, por la democracia. Felicito a las organizadoras de este evento y nos congratulamos por tener la presencia de dos de nuestras profesoras más prestigiadas, Ivonne Fara y Cecilia Salazar hoy. Mañana va a haber un grupo también de maestrantes y doctorantes del CIDES que van a exponer sus puntos de vista. Entonces les deseo mucho éxito y voy a estar atento escuchando las ponencias. Gracias nuevamente y éxitos. Felicidades. Muchas gracias, director. Quiero entonces ahora sí ceder la palabra a nuestra querida exdirectora docente del CIDES, Ivonne Fara. Ella va a desarrollar la conferencia magistral de este coloquio. Quiero destacar su presencia, no solamente en el CIDES y como académica, sino como una luchadora comprometida con la agenda feminista y con los estudios de género desde su juventud, encarnando procesos de lucha democrática a partir de la Unión de Mujeres de Bolivia, la Federación de Mujeres de Bolivia, como subsecretaria de Asuntos de Género, como docente investigadora del CIDES, como directora del CIDES, siempre abierta y con una amplitud que nosotros hemos encomiado siempre y que admiramos profundamente. Querida Ivonne, te cedo la palabra para que abras el coloquio con tu conferencia magistral. Gracias, querida Ceci. Me siento muy emocionada de volverlos a ver después de más de un año y fracción de haber salido jubilada de esa institución que quise tanto. Y buenas noches a todos y todas las que están participando acá. Mi más sincera
congratulación, ¿no?, en este día tan emblemático para recordar las luchas de las mujeres a partir de un trágico, ¿no?, origen de la fecha, en fin, pero vinculada con esas luchas, ¿no? Yo quisiera, ¿no?, empezar señalando que mi charla, como ya se han dado cuenta, es una charla desde fuera de la academia, ¿no? Y por lo tanto, con ciertas dificultades para poder ya armarla, sobre todo en un momento de pandemia, donde mi tiempo de jubilada parece haberse alargado más de lo real, ¿no? Además, quiero enfatizar que en los últimos años en el CIDES, sin dejar, ¿no es cierto?, los estudios de género, mi trabajo se ubicó más en el ámbito de la economía solidaria, aunque en diálogo con la economía feminista. Por lo tanto, he perdido el hilo, ¿no?, en algunos debates y los nuevos conocimientos sobre género y las teorías feministas en varias de sus aristas, principalmente las que están en los tiempos que corren, sobre todo copando principalmente el espacio de las reflexiones. Y por último, señalarles que siempre a partir de la presentación que hizo la Ceci, se habrán dado cuenta que me ubiqué más en un nivel de alcance medio en la teoría, ¿no?, para organizar mis reflexiones, es decir, me ubiqué en teorías, conceptos y categorías capaces de aplicarse a una diversidad de hechos de la realidad, pero buscando siempre que permitan convertir los conocimientos logrados en herramienta capaz de mover la realidad, ¿no?, hacia un horizonte político deseado. Y eso tiene que ver, por supuesto, con lo que decía Cecilia de mi militancia siempre, ¿no?, política en general y en el tema de las mujeres en particular. Quiero hablar, ¿no?, ahora ya del tema que nos convoca, que lo he organizado en dos partes. Una donde planteo algunas hipótesis y consideraciones previas que considero necesario hacer para contextualizar el tipo de investigación que se ha desarrollado. Y también la segunda parte ya tiene que ver con el itinerario del CIDES en la investigación. Un itinerario en el que conté siempre con la presencia y acompañamiento y construcción también muy activa de Cecilia. En cuanto a la primera parte, entonces, ¿no?, son algunas hipótesis y consideraciones previas. Yo creo que la investigación sobre las mujeres y las relaciones de género en Bolivia es muy frondosa y diversa y tiene raíces sin embargo, en la multifacética y de muy larga data presencia pública real de las mujeres, ¿no? Se encuentran motivaciones de estudiosas individuales, investigadoras y académicas curiosas e interesadas en el tema y de cunas institucionales variopintas, carreras universitarias, particularmente historia y sociología, también en mujeres políticas y militantes que desde partidos y pequeños colectivos y luego ONG acompañaron la gestación y o trayectoria de organizaciones de mujeres luchadoras y trabajadoras en diferentes sectores. Podría afirmarse, ¿no?, que la investigación sobre las mujeres y luego los estudios de género como actividad sistemática y a cierta escala ha sido producto o imperativo de la política en sentido amplio y de las necesidades de políticas públicas de equidad
imperativo que además favoreció la incorporación de las mujeres y del género como objeto académico en el seno de nuestra universidad. De manera pionera e institucional, esa incorporación se dio en el CIDES y luego siguieron otras universidades, particularmente a través del CESU en San Simón, en Cochabamba. La gestación de conocimiento sobre las mujeres, en efecto, fue motivada por esa presencia pública y masiva de las mujeres desde las luchas políticas anticoloniales, independentistas, pasando por las nacionalistas contra las dictaduras y más reciente por la ampliación de la democratización en términos de igualdad y equidad de género y en la construcción de la cultura en sentido amplio, ¿no? Textiles, danzas, literatura, en los trabajos productivos de diversos rubros, artesanía, comercio, manufactura, fabriles, minerías, trabajo asalariado del hogar, etcétera, etcétera, sin descontar su trabajo no remunerado en la reproducción material de los miembros de la familia y también espiritual y social, esta ya no tan pública, ¿no? Esa viva presencia de las mujeres, mayor y más abarcadora aún hoy en día, tiene que ver con el fuerte impulso participatorio que caracteriza a la sociedad boliviana en su conjunto y que por lo general se ha orientado hacia y casi siempre contra el Estado, como nos señalaba ya Zabaleta Mercado, ¿no? Impulso que ha cristalizado en una característica tendencia a la organización, sobre todo de los sectores populares, incluidas las mujeres, ¿no? Gestando organizaciones sociales propias y poderosas que se ubicaron políticamente en el seno de las izquierdas, pero sobre todo en resistencia al poder. Esas organizaciones fueron desde asociaciones de artesanas, uniones sindicales de sectores diversos, gremiales, cuyas acciones colectivas giraron sobre demandas clasistas, derechos sociales, salarios justos, pero también acá están agrupaciones como las Barzolas, las amas de casa minera, amas de casa de barrios populares, clubes de madre, etcétera, en torno al abastecimiento y distribución de alimentos, salario en especie, productos básicos, seguridad, etcétera, hasta otras de carácter político partidario en torno a democracia y participación. En los últimos tiempos ha sido notable la emergencia de organizaciones y movilizaciones de mujeres campesinas, de pueblos y mujeres indígenas, sobre todo de tierras bajas, por demandas de ciudadanía, tierra, territorio, servicios y autonomía de gestión. Asimismo, ha sido notable la multiplicación de colectivos de mujeres que dan forma a la diversidad de feminismos en términos de espacios y narrativas y que marcan clivajes entre ellas y cuyos ejes de división tienen que ver con adscripciones a una u otra ola del feminismo, a ideologías diferentes, liberales, radicales, socialistas, anarquistas, a acciones autónomas o institucionalizadas, a cercanía con identidades culturales, sobre todo indígenas, como el feminismo comunitario, pero también a disputas sobre el género mismo y sus desafíos en torno a las identidades biodiversas. Estas bifurcaciones tienen sin duda consecuencia en las cuestiones temáticas y también metodológicas de los estudios de género y los feminismos. No voy a entrar a opinar sobre las investigaciones desde esta discusión, que implica mirar las perspectivas sociológicas, políticas, antropológicas y sus aproximaciones situadas, etnográficas y relacionales, o también de uso de qué tipo de categorías de la práctica o de análisis, papel del conflicto al interior del campo feminista,
teorizaciones sobre la igualdad y la equidad, jerarquías en las diferencias generacionales o entre feministas, etcétera, 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 que son los temas, digamos, en los que se mueve actualmente, ¿no? La discusión, el debate y también en gran medida la investigación, sobre todo en los últimos. Esto no ha sido mi campo, ¿no?, de reflexión principalmente, como ya les anuncié, pero tampoco da el tiempo para una discusión de tal profundidad, ¿no? Por alguien que no la conoce del todo. Solo quiero señalar que una de las oposiciones más fuertes y persistentes en el país ha sido entre el feminismo autónomo y el llamado feminismo institucionalizado, que repercute en las relaciones entre estos colectivos y entre ellos con las organizaciones sociales. También tienen que ver con las vías de participación política para demandar o no y o gestionar sus demandas. En efecto, estas vías pasan por la autorrepresentación política en las estructuras de organización social e institucional, pero también de representación en estructuras partidarias y del poder estatal, particularmente en el poder legislativo, aunque también ejecutivo a nivel nacional y sobre todo subnacional, conformado a través del voto. En este caso, luego de la experiencia y la cuota de representación obtenida en los 90, ya en las 2 primeras décadas del 2000, las mujeres apelaron a la equivalencia y a la paridad y alternancia en la representación. La otra vía tiene que ver con acciones directas de incidencia en las decisiones y acciones estatales impulsadas desde diversas plataformas feministas con base en agendas de las mujeres, fundadas en la convicción de que la acción estatal es esencial para producir cambios o reformas, sobre todo mediante un mecanismo gubernamental especializado que pueda lograr un nivel alto de jerarquía en las estructuras de gobierno y dar respuesta a las demandas de igualdad y equidad, sea mediante acciones específicas propias o a través de su incidencia en los demás mecanismos sectoriales y globales que lo conforman. Y en los tiempos últimos, lo que vemos son acciones en el seno de la sociedad civil misma, representativa de varias expresiones de feminismos más autónomos y radicales, aunque muchas de ellas surgidas desde la crítica a la política de la presencia que se origina en la primera, ¿no?, vía de participación. Mi punto acá es señalar que, si bien lo dicho antes resulta de importantes investigaciones al respecto, en la larga histórica tradición de luchas y movilizaciones de las mujeres de cara al poder estatal principalmente, la significativa participación política de las mujeres de sectores populares no tuvo de inicio correlato con una politización de su situación subordinada por razones patriarcales. Ello fue, sin embargo, un problema que tenía que ver con el tiempo. Como fenómeno propiamente social, el cuestionamiento a la discriminación, subordinación y opresión patriarcal de las mujeres emerge en las décadas de los 80 y 90 del siglo XX de la mano de las mujeres de sectores medios provenientes de los partidos políticos de izquierda y sobre todo de las ONGs y algunos de los crecientes colectivos feministas tan diversos como los que ya mencioné, y ello también tendrá consecuencias políticas no menores y también en la investigación. Las mujeres de partidos, ONGs y colectivos iniciaron debates sobre la relación capitalismo-patriarcado con tendencia a entender
como una estructura de opresión cuasi autónoma, aunque las experiencias de desigualdades, discriminaciones y opresiones que atraviesan la vida de las mujeres en este marco se entienden desde su multidimensionalidad, pero más allá de las desigualdades sociales que afectan y empobrecen a hombres y mujeres. Han realizado y acompañado numerosos estudios sociológicos, políticos y antropológicos sobre las organizaciones sociales femeninas, sus relaciones con los varones, la orientación de su acción colectiva de cara a generar demandas hacia el Estado y también sobre las diversidades biosexuales, etcétera, ¿no? Durante buen tiempo, entonces, sus caminos siguieron rutas paralelas al de las mujeres populares e incluso bajo cierto incordio. Y es que las movilizaciones de las mujeres populares se inscribían casi exclusivamente en el campo de las luchas políticas por demandas sociales, en articulaciones con los movimientos sociales más amplios y mixtos, en procura de justicia social y democracia. En tal sentido, modificar las relaciones de poder entre los sexos no era su prioridad, en tanto sí lo eran de los colectivos que fundaban sus luchas en las críticas o las relaciones de desigualdad con base en el género, la división sexual del trabajo en la casa y en la política, contra la violencia intrafamiliar y doméstica, por los derechos sexuales y reproductivos, respeto a la sexualidad, etc. El desplazamiento del eje de las reivindicaciones más allá de las clasistas y justicia social propia de las organizaciones sociales, marcó uno de los ejes de ese divorcio entre organizaciones sociales de mujeres y los colectivos feministas. Además, en Bolivia, la importancia de las organizaciones de mujeres, amas de casa, mineras, amas de casa de barrios populares o de clubes de madre de base más territorial, no ha sido casual. Luchas contra la pobreza derivadas de la desigualdad, ya que algunos estudios revelan que ha sido precisamente sobre el valor otorgado a la familia, al papel de las mujeres en la reproducción y a su imagen maternalizada, sobre todo entre mujeres quechuas y aymaras, que ellas han logrado esforzadamente adquirir ciertos poderes femeninos tradicionales para alcanzar justicia. Esta es una cuestión que no siempre ha sido tratada con el debido cuidado en los discursos y estudios feministas a favor de la equidad y que atañe a la identidad vinculada a la complejidad cultural del país, a la idea de familia y que van más allá de preocupaciones por democratizar la división sexual del trabajo, a pesar de las consecuencias que esta identidad materna tiene en las representaciones y prácticas en torno a la reproducción, uso del tiempo y reproducción también del poder patriarcal. Ambas vertientes han cruzado el mundo de las mujeres y dificultado el habla desde un único movimiento feminista. Este es un campo de luchas en cuyo interior se disputa la legítima representación de los intereses de las mujeres por las mujeres mismas. Al mismo tiempo, este es un campo donde ocurren alianzas en su interior y también con su exterior. En general, las diferencias y las disputas son resultados de posicionamientos políticos y también teóricos distintos, a veces incompatibles, otras veces no tanto. Un ejemplo al respecto lo ilustra precisamente Cecilia Salazar en torno al proceso de la Asamblea Constituyente, donde durante el primer ciclo del proceso de cambio, Cecilia nos dice, de hecho, el trabajo inicial de las ONG, esto con comillas, el trabajo inicial de las ONGs feministas en la Asamblea Constituyente,
con el ánimo de introducir sus demandas en la agenda de debate, fue duramente cuestionado por las mujeres indígenas, cosa que se acentuó con el concepto de la complementariedad y armonía entre hombres y mujeres en el mundo andino, que, en discusión con el feminismo liberal, algunos estudios del feminismo buscaban afirmar en ellas. Por eso, a la larga, no deja de sorprender que el trabajo de persuasión de aquellas ONG haya tenido importantes resultados, cierro comillas, al punto que, según la misma Cecilia, esta, abro comillas, incidencia del trabajo de las ONGs, está claramente demostrada en el propio texto de la nueva Constitución Política del Estado, en el que lograron introducir un importante articulado relativo a los derechos de género de horizonte universalista y liberal, gestado en las últimas décadas por el llamado movimiento de mujeres en el país, cierro comillas. Pese a los conflictos, las ONGs y algunos colectivos feministas han logrado generar y articular agendas de demandas desde la perspectiva de sujeto político único que se reconoce como identidad oprimida y discriminada, que incluyen las relaciones y prácticas de dominación, opresión y subordinación entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos de la realidad. Y es por vía de las agendas que se intenta resolver ese divorcio en la que muchas mujeres, ONG, se ubican como mediadoras de las organizaciones y el Estado, mientras otras buscan una identidad y acción propias de incidencia política directa en el Estado o en la sociedad. Con la llegada de las organizaciones sociales al poder estatal con el MAS, las relaciones conflictivas seguirán varios derroteros, sin ser exhaustiva. Por un lado, articulaciones de colectivos feministas con las organizaciones sociales de cara a la exigibilidad y construcción de agendas en el marco de la nueva Constitución, otros colectivos críticos al proceso de cambio que hacen una exigibilidad ciudadana directa, y también están colectivos que van con el proceso de cambio y otros más radicales contra el propio proceso de cambio. Si ya algunos colectivos feministas pusieron en debate el género desde la perspectiva política, en el contexto actual se abren nuevas arenas y disputas en el conflictivo campo del feminismo y sus objetos de preocupación. A lo largo de este proceso, muchas estudiosas sobre las mujeres, género y feminismo, por su parte, sin neutralidad política, se ubicaron en una suerte de espacio intermedio, en muchos casos en centros universitarios, desde donde han contribuido a ubicar y enraizar el género y los feminismos como objeto académico. El CIDES lo hizo desde una perspectiva institucional desde inicios, si bien fueron mujeres investigadoras las que a su interior impulsaron esa tarea. Entonces, a seguir, lo que voy a hacer es resumir brevemente el itinerario de la gestación del conocimiento feminista sobre género en el CIDES, más desde una perspectiva cronológica y más descriptiva que analítica. Considero que el CIDES transitó 2 fases ya y actualmente está transitando una tercera, ¿no? De la que espero puedan oír hablar mañana. Yo, en lo que me queda de tiempo, hablaré de las 2 primeras. Entonces, ya dijimos que el CIDES fue pionero en el empeño por incorporar los estudios de las mujeres como objetos académicos de su quehacer institucional, y esto fue a partir de la década de los 90. Un rasgo fundacional a destacar es que su actividad reflexiva y de investigación
ha procurado establecer una vinculación entre estructuras socioeconómicas e institucionales, incluidos usos y costumbres, mediadas por las políticas, psicología y afectos como configurantes de los soportes de las relaciones de género, particularmente en Bolivia. Este rasgo fue posible gracias a la convergencia de la multidisciplinariedad que ha impactado la ya larga y consolidada trayectoria del CIDES. Podemos entonces hablar de algunas fases. Una primera que yo ubico desde 1999 hasta 2005 más o menos, y la segunda que va del 2005, 2006 hasta 2018, y a partir de ahí creo que se inicia ya la tercera. Sobre la primera fase, el CIDES recogió los diversos estudios bolivianos sobre las mujeres, sus organizaciones y sus luchas, como también aquellos sobre las experiencias latinoamericanas de movilizaciones sociales a favor de la equidad de género, del tratamiento de las cuestiones de igualdad y equidad de género desde las políticas públicas y de diferentes desarrollos teóricos. La necesidad de políticas públicas de equidad copaba la preocupación de esas décadas. Acompañadas las luchas de las mujeres por acciones de organismos internacionales, en específico Naciones Unidas, se fueron construyendo sujetos sociales e institucionales impulsores de acciones colectivas a favor de las acciones políticas por los derechos de las mujeres, tales las conferencias regionales, encuentros, discusiones que remataron en la Conferencia Mundial de México del 75, la CEDAW en 79, las que junto al reconocimiento de la reflexión feminista, académica y política, potenciaron la consolidación de movimientos feministas como nuevo sujeto social y actor político a nivel nacional e internacional. Con el retorno a la democracia en los 80 ya se habían consolidado proyectos políticos feministas con agendas específicas que, por acciones de incidencia política y apoyo de organismos de cooperación, alcanzan diversos grados de institucionalización y estructuras estatales según países. En Bolivia se crea el ONAMFA en los 80s, que luego dará paso a la Subsecretaría de Asuntos de Género, SAC, en el 93, en el Ministerio de Desarrollo Humano, en el marco de reformas neoliberales de segunda generación. En los 90s, el rol de los organismos internacionales destacó por la organización de la Cuarta Conferencia Mundial de Mujeres en Beijing en el 95 y el apoyo a la construcción de agendas compartidas entre sociedad civil y Estado y a alianzas con otros movimientos sociales, con algunos. Durante esta década que se multiplican asociaciones de mujeres afines al feminismo, se dan al tiempo también la emergencia de especialistas en temas y problemas estratégicos de género y en la gestión pública de los mismos, dando lugar a lo que se llamó críticamente feminismo institucionalizado, que fortaleció a los organismos gubernamentales de género y la generación camino a y de regreso de Beijing de alianzas y redes entre estados, ONG y organizaciones de base a partir de los derechos de las mujeres. Este proceso no estuvo exento de fuertes tensiones. De un lado, entre organismos e instituciones feministas y organizaciones sociales de mujeres y otros actores sociales y políticos, ya que tuvo como telón de fondo a los programas de ajuste estructural neoliberales y su carácter regresivo en cuanto a políticas y derechos sociales principalmente. Una expresión de esas tensiones fue el divorcio cada vez
de las mujeres cada vez más instaladas en el Estado y en los organismos multilaterales, identificadas como burocracias de géneros y ONGs, en un proceso de movilidad ascendente, y el conjunto de mujeres populares llamadas destinatarias privilegiadas por las políticas, programas y proyectos de equidad, y cuya movilidad fue más bien descendente bajo las políticas neoliberales. Es también en este momento que por necesidades de la y de las políticas se incentiva la formación de profesionales y especialistas en género, y también la investigación orientada a generar conocimientos y evidencias argumentadas de la discriminación, opresión y subordinación de las mujeres en diversos ámbitos de la realidad como insumos para la toma de decisiones. Es decir, la investigación sobre mujeres y relaciones de género se convierte en este momento en herramienta fundamental de las políticas públicas. Y no sin riesgo, las demandas de acción pública fundadas en ese reconocimiento pasarán por reinterpretaciones o tamiz ideológico y patriarcal predominantes en las estructuras estatales, sobre todo de gobierno, antes de convertirse en decisiones y políticas mismas. Pero también hay que hablar de logros fundamentales en conocimientos e investigación que se dieron en ese momento, como por ejemplo el estado de arte sobre las relaciones de opresión, discriminación y dominación de las mujeres en situaciones empíricas de 4 diversas regiones culturales del país, coordinado por Silvia Rivera, con la intención de considerar la pluriculturalidad del país en el diseño de políticas, y el rescate, por otro lado, de la presencia de las mujeres en la historia, en los más diversos ámbitos y plasmados en 18 fascículos destinados a alimentar una perspectiva de equidad en la currícula escolar de formación de los y las niñas en el marco de la reforma educativa. En esta fase, la práctica académica del CIDES se desarrolla a partir de una relación colaborativa con la SAC iniciada en 95, la que transcurre en el marco de la autonomía propia de una universidad pública. Partió con cursos de actualización sobre género a nivel posgradual, contribuyendo a la formación de profesionales comprometidos con las políticas y acciones a favor de la equidad de género, a cargo inicialmente de destacadas académicas internacionales, a la vez que con la formación se iban también enraizando los estudios de género en el CIDES. A partir de 96 se implementó el primer diplomado en género y desarrollo, seguido por una especialidad que contribuyeron a retratar el estado de situación de los estudios de género en Bolivia y a proporcionar monografías y sistematizaciones sobre diversas políticas y experiencias de vida de las mujeres. Las reflexiones las pueden encontrar en la revista Umbrales de 97, primera dedicada al tema de género. Con ello, el CIDES inició una serie de investigaciones propias, marcadas aún por el imperativo de fortalecer las políticas públicas de equidad, pero también con el afán de contar con elementos para un análisis y evaluación críticos de las mismas desde la perspectiva de equidad, con esfuerzos por generar conocimientos e información que den cuenta de las desigualdades e inequidades en diferentes espacios, o de leer las mediaciones entre conocimientos, demandas, normas y políticas y su gestión. Nacen así investigaciones como aquella vinculada con el análisis de la Ley de Participación Popular, que la realizó Cecilia precisamente utilizando un enfoque anclado en la política de las políticas públicas, es decir, con un método para observar
cómo se interpretan las políticas públicas, en este caso, de participación política local, en escenarios sociales, políticos y culturales diferenciados con vinculaciones conflictivas con el mercado. En el ámbito de la educación se realizó una investigación para el Ministerio de Educación sobre acceso y permanencia de las niñas en la escuela en 18 municipios del Departamento de La Paz, que se orientó a mostrar las informaciones cuantitativas y cualitativas, los obstáculos que impiden, ¿no?, un acceso democrático a la escuela, identificando aquellos por razones de género ligados a elementos culturales y referidos también a la desigualdad social y a la escasa oferta educativa. Siguieron acá varios estudios para construir estadísticas que den cuenta de la situación de mujeres y hombres, por construir la magnitud y grado y ámbitos de las desigualdades que sustenten el diseño y evaluación de las políticas, pero sobre todo a partir de la convicción de que, si bien los métodos e informaciones cualitativas contribuyen a profundizar en la complejidad un problema o fenómeno social, solo conociendo las órdenes de magnitud de ese problema es posible hacer generalizaciones que den paso a la construcción de teorías sobre el problema, dimensiones ambas, ¿no?, cualitativa y cuantitativa, necesarias para la solución de problemas por la vía de las políticas. Estos trabajos vinculados a la información permitieron además aproximarse a la problemática de las familias bolivianas y a la situación del trabajo de hombres y mujeres. Y a partir de toda esta acumulación de conocimientos, el CIDES jerarquiza los estudios de género ya a partir de los 2000 a nivel de maestría, en un intercambio y debate con centros académicos de la UNAM. Cabe destacar, ¿no?, que ya en esta maestría se incorporan las teorías generales de género, ¿no?, desarrolladas al momento, las relaciones entre género e identidades en la modernidad capitalista, la naturaleza de las relaciones de poder y las metodologías para su investigación. Este es un momento también en que se incorpora la discusión sobre la crítica feminista a la teoría económica y los estudios del desarrollo, así como los estudios sobre el campesinado y el ámbito rural en general. Con ello, la investigación empieza a adentrarse en una de las taxonomías más abarcadoras, como es la tensión entre desigualdad y diferencia, que otorga un marco conceptual complejo para plantear opciones y alternativas de políticas y estrategias de género junto al desarrollo de su indispensable síntesis. Desde el CIDES, entonces, se genera un salto fundamental en la reflexión sobre género, ubicándola a nivel de la teoría y al debate sobre las epistemologías feministas y tomando conciencia de las disyuntivas del conocimiento feminista y su elevada complejización conceptual debido a su multidimensionalidad. Sin embargo, también este es un momento que coincide con la toma de conciencia de cierta pérdida de compromiso real con la equidad de género y destino de las demandas al no tomarse en cuenta el carácter dual del Estado con sus funciones de generar hegemonía y dominación al mismo tiempo, ni las relaciones de explotación y dominio estructurales amplias, además del orden patriarcal. A partir de ello,
las agendas, ¿no?, públicas de equidad de los 90 empiezan a ser también cuestionadas, ¿no? Pero quisiera seguir con qué efecto tuvo, ¿no?, esta conciencia crítica sobre la pérdida de compromiso real con la equidad y el destino de las demandas de las mujeres en este momento al interior del CIDES, ¿no? Para lo cual ya, bueno, el CIDES había también avanzado bastante en generar una serie de metodologías de recojo de información sobre usos del tiempo, sobre división sexual del trabajo, que evidencian aristas materiales de la naturalización del trabajo doméstico como responsabilidad de las mujeres y que son condiciones que estructuran las desigualdades de género como dimensión con déficits en toda la historia previa, ¿no? Y todo ello ha sido antesala de la apertura de esa nueva línea de trabajo académico en el CIDES, a la que me voy a hacer referencia, pero también de una línea a la que no me voy a referir por razones de tiempo, que tiene que ver con la de población y desarrollo y que parte de la identificación de la importancia de las migraciones en la configuración de las familias y del fenómeno de la feminización de las migraciones en general a nivel nacional y también internacional. Podría cerrarse, digamos, esta primera fase señalando que en el mundo de las mujeres durante los 90 e inicio de los 2000 surge un cuestionamiento central al movimiento feminista desde las organizaciones de mujeres populares referido a la escasa atención y problematización de la división entre mujeres fundada sobre todo en los clivajes de clase y etnia, lo que se expresó en la debilidad de estrategia redistributiva de las políticas públicas y en la crítica al carácter patriarcal de ciertos usos y costumbres de mujeres populares y pueblos de comunidades indígenas, ¿no? Este periodo enseñó que estrategias de reconocimiento que no son suficientes, enseñó que es difícil sostener luchas por demandas de reconocimiento cuando no se ha alcanzado un umbral material de bienestar aceptable. También enseñó que para obtener logros sostenibles en igualdad y equidad de género, es necesario inscribir las luchas feministas en su complejidad y en el marco de las relaciones sociales de dominación económica, política y cultural más amplias, y al mismo tiempo que es necesario mirar las luchas políticas por la igualdad y equidad de las mujeres desde sus desigualdades reales, los clivajes étnicos, de clase, generacionales, de diversidades sexuales y otras diferencias cuyas intersecciones plantean nuevos desafíos. Y este es el desafío que asume el CIDES, el de las intersecciones, también en el marco de enfrentar estas lecciones de ese cierto divorcio entre el mundo de organizaciones de las mujeres, ¿no? Entonces, esa transición, por lo tanto, de enfrentar esas disyuntivas, empieza por profundizar en la tensión del género entre desigualdad y diferencia. Y fue con apoyo de ASDI que el CIDES entonces se propone, se realiza una investigación que intenta desentrañar esa tensión en sus variados ámbitos de manifestación, tanto en sus dimensiones cualitativas y cuantitativas, y cuyos resultados se van a plasmar en una publicación posterior que fue llamada Bolivia, Perfil de Género,
pero que en cuanto a sus resultados de investigación en su momento fueron destinados a la organización, al órgano de género del gobierno ya instalado en enero del 2006 de Evo Morales, ¿no? Esta investigación explora, ¿no?, los procesos de exclusión colonial y de desigualdad social exacerbados por los ajustes neoliberales convergentes en las relaciones de género, escudriñando en las intersecciones entre género, clase, etnia, ¿no? Y este fue un documento que dio pie a las propuestas que se llamaron descolonizadoras en el tratamiento de las desigualdades de género por parte de líderes, ¿no?, del emergente feminismo comunitario, que entonces estaba apoyando al organismo de género en el gobierno. La investigación enfatizaba en cómo la cultura pública, la problemática de género indígena fue visibilizada a costa del encubrimiento de las condiciones de desigualdad social más amplia a causa del carácter regresivo de los ajustes que afectaron los peldaños más bajos de las jerarquías sociales y culturales de las mujeres indígenas, rurales y urbanas. También incide en las intersecciones considerando los cambios en la esfera laboral y productiva de cara a la cultura pública, ¿no? Una de las cosas interesantes, ¿no?, que tiene esta investigación también es que intenta, sobre la base de un análisis, ¿no?, entre los contrapesos, entre Estado, mercado, familias y comunidad, entrar en toda la problemática de producción del bienestar y a partir de ahí iniciar, digamos, las reflexiones sobre los cuidados, ¿no? Pero además también algo interesante es que intenta ver cómo recoger muchos de los planteamientos provenientes del mundo indígena, como por ejemplo la noción del chachahuarmi, como una ilusión entonces así percibida en términos de anticipación creativa de una futura equidad de género. Bueno, a esta investigación siguieron muchas líneas de investigación que no las voy a mencionar porque ya estamos. ¿Tengo 10 minutos? Sí, pero que fueron, digamos, las que dieron pie a la apertura de una línea que fue muy potente en la segunda fase de las investigaciones de género en el CIDES, más allá de las vinculadas con la línea de población y desarrollo, de salud sexual y reproductiva, en fin, que las tenía apuntadas por ahí, pero que no voy a mencionar ni los títulos, sino me quedaré con esto de la línea vinculada con la economía feminista, a partir de la cual se trató de entrar en más profundidad en los estudios de otra economía, en la construcción social de la economía del trabajo, pero a partir de la conexión de los análisis de género con los patrones de desarrollo. Entonces, acá, desde la perspectiva de la economía feminista y también desde el carácter plural de la economía reconocido por la propia Constitución, empezaron investigaciones que se proponen confrontar los supuestos de las teorías de economía
neoclásica en relación con la economía y el trabajo reales, desde la crítica del feminismo a la economía y la política económica también dominantes, pero lo importante es que todo ello se hizo a partir de investigaciones empíricas, ¿no? Una de ellas fue la observación de la conducta económica de los hogares en 120 hogares de 4 ciudades, de 4 departamentos del país, en fin, ¿no? Y acá, digamos, la investigación desde esa perspectiva, ¿no? Metodológica de un diseño longitudinal, desentrañó los factores que moldean las dinámicas internas y las decisiones sobre las conductas económicas de los hogares y los sesgos de género que definen las interdependencias entre lo doméstico y lo extradoméstico, ¿no? Un elemento metodológico importante acá a señalar es que más allá del descenso a tierra, ¿no? En todas estas exploraciones en el ámbito de lo económico, se abre también la opción hacia la intersubjetividad de la relación sujeto-objeto en la producción de conocimiento, de informaciones y conocimientos a partir de la idea de indivisibilidad del saber. Los resultados de una primera investigación están en inserción laboral y trabajo no mercantil, un abordaje de género desde los hogares, ¿no? Y luego ya vienen una serie de estudios vinculados con la economía del cuidado, por un lado, y con la pluralidad de principios de coordinación económica y con la economía solidaria, por otro. Aquí entonces se desarrollaron muchas investigaciones que se trabajaron en 2 niveles, ¿no? En un nivel más macro y meso, que transitaron desde las categorías de heterogeneidad económica hacia la categoría de economía plural y luego a la pluralidad de principios inherentes a la coordinación económica vis a vis el seguimiento a las políticas económicas y sociales implementadas en el país. Hay una serie de publicaciones en esta línea que las pueden ver, digamos, en la página del CIDES. Desde la otra perspectiva, ¿no? De la economía solidaria, también, digamos, se desarrollaron varios estudios previos vinculados con el horizonte del vivir bien, que era lo prometido, ¿no? Por el gobierno de Morales, y realizable, se decía, a través de estrategias de desneoliberalización y de descolonización. Y entonces la idea acá era ver cuál era la potencialidad de la economía solidaria, ¿no? Para afectar o no el dominio capitalista o avanzar en esos procesos de desneoliberalización y de descolonización. Hubieron varias publicaciones también aquí, ¿no? Que no es posible referirse a sus premisas conceptuales, categoriales y operativas del vivir bien, pero que están en 2 publicaciones al respecto, ni tampoco aquellas en términos, digamos, de las referidas a las que se realizaron en relación a economías solidarias. Solo les mencionaré los títulos que son bastante elocuentes sobre las motivaciones, búsquedas y los resultados que se encontraron. Una de ellas fue Desafíos teóricos y políticos de la economía social y solidaria, lectura desde América Latina, que presentaba, por supuesto, el estado del arte, ¿no? Sobre teorías y políticas. La otra fue La economía solidaria en la economía
plural, Discursos, Prácticas y Resultados en Bolivia, que analiza la historia de gestación y práctica de las organizaciones y plataformas de economía solidarias, así como las políticas desplegadas durante el gobierno del MAS y sus efectos sobre las economías solidarias, y Economías solidarias y compromisos con la equidad de género, que buscaba ahondar en las relaciones entre economía social solidaria y equidad de género, con base en la sistematización de experiencias de economías comunitarias asociativas en diferentes zonas del país. Y la última, Una pata en la chacra y otra en el mercado, que muestra, digamos, el tema de la multiactividad y la reconfiguración rural en La Paz, pero desde la perspectiva de estas posibilidades de hacia el horizonte, digamos, que puede vislumbrarse a partir de esas reconfiguraciones, ¿no? Siguieron complejos caminos de la reproducción social, el feminismo y la otra economía, una mirada de América Latina, desde América Latina, y economía feminista y economía solidaria, alternativa al patriarcado, en fin. No sé, Ceci, ¿cómo voy? ¿Aló? ¿Ceci? Sí, ya estamos por concluir tu parte. ¿Me queda algo de tiempo o ya cierro? Cierra. Cierro. Entonces, solo cierro diciendo de que una de las cuestiones importantes, ¿no?, que concluimos de esas investigaciones fue identificar convergencias y divergencias entre la economía feminista y la economía solidaria en el nivel macro y en el nivel micro, y además empezar a pensar a partir de la articulación de estas reflexiones con todo lo que fueron los trabajos y las investigaciones realizadas desde la línea que coordinó también Cecilia sobre economía del cuidado, hacia un horizonte global en el que pudiéramos ver cómo desde la economía del cuidado y las convergencias entre economía feminista y economía solidaria, pensar un proceso de reproducción social que permitiera remontar, ¿no?, las desigualdades sociales, pero también aquellas desigualdades por razones de género, etnia y, por supuesto, generación. Ahí cierro, querida Ceci, y tienes el comentario. Muchísimas gracias, Ivonne, por tu excelente presentación, tan minuciosa, tan profunda. Quiero destacar de la presentación de Ivonne estas dos facetas que ha incluido. La primera relativa a los grandes desafíos o grandes tendencias de la discusión en género y en feminismo en Bolivia, y la segunda más bien asentada en la experiencia académica del CIDES, que por supuesto la ha descrito con gran conocimiento de causa, porque por supuesto Ivonne ha sido protagonista de esa construcción, ¿no? Sin embargo, quisiera detenerme, si me permites, Ivonne, en la primera parte de tu presentación, que hace relación a estas tendencias generales de los dilemas de la agenda feminista, digamos, pero situando esta problematización en algo que tú dijiste al principio, cuando te autonombraste como una académica, investigadora, militante, que reflexiona desde un horizonte teórico de alcance medio, con el objetivo de incidir en la agenda de transformación social en el país. Creo
creo que ese autorretrato que haces en realidad remite a lo que somos las mujeres de clase media en el país, fuertemente agobiadas por lograr ese objetivo, el objetivo de la transformación social, pero en un contexto como deben ser todos los contextos históricos, en el que los grandes cauces históricos que traen a cuenta tanto la formación de las clases medias como la formación histórica de los movimientos sociales no parecen llegar a encontrarse de manera definitiva para instituir en el país esta noción, digamos, acogedora de la nacionalidad boliviana. Tenemos grandes desafíos ahí. Tú los has nombrado bajo la metáfora del divorcio entre el feminismo institucional y el feminismo autónomo, ¿no es cierto? Y lo has presentado como ese escenario que nos invoca permanentemente, en este caso desde la academia instalada en el CIDES, para abordar con cabalidad, ¿no es cierto?, las necesidades y demandas de los movimientos sociales de mujeres en nuestro país. Esta especie de divorcio, así tú lo has nombrado, entre comillas, ¿no es cierto?, es parte de nuestros agobios como mujeres intelectuales de clase media en el país. Y es una cuestión que atañe largamente a la historia del movimiento feminista en Bolivia. Si nos compenetramos con la historia de principios del siglo XX, la historia de las mujeres de principios del siglo XX, eso estaba planteado como un dilema, ¿no es cierto? Cuando las mujeres de clase media, cuando se estaba constituyendo el mundo de la clase media en el país a partir de estos indicios de modernización que se plantearon a principios del siglo XX, las mujeres de clase media tenían ya una agenda emancipatoria, ¿no?, que se desarrollaba en esos pequeños escenarios, las tertulias de las intelectuales, las poetas, las escritoras, que querían decir algo sobre sí mismas, ¿no? Pero bajo el recorte, ¿no es cierto?, de sus propias posibilidades en ese contexto, que de todas maneras por su condición social les permitió nombrar un conjunto de problemas y un conjunto de desafíos que comenzaron a armar de ese lado una agenda feminista que con el tiempo se fue constituyendo luego, ya con la revolución del 52, la presencia de la militancia feminista en los partidos políticos todavía tenue pero creciente, luego los años 70 con esta oleada feminista que ya trajo consigo a mujeres profesionalizadas, ¿no es cierto?, y que comenzaron a experimentar en otros ámbitos los dilemas de su opresión. Pero del otro lado, en ese contexto histórico también se estaba configurando el gran horizonte de los movimientos sociales a partir de principios del siglo XX y que en ese contexto tuvieron una configuración específica a partir de las mujeres del artesanado paceño sobre todo, que alcanzaron un estatus político cuando se organizaron en las federaciones obreras femeninas, que eran de carácter eminentemente artesanal, digamos, protoproletario, podríamos decir, dadas las características de nuestro país y en ese contexto de su propio desarrollo industrial, eso era lo que, esa era la forma como acogían su propia identidad, ¿no? Y en ese contexto, obviamente, hubo disyuntivas y hubo divorcios, los divorcios que experimentamos todavía sin la posibilidad, yo diría, sin embargo, sin ser tan pesimista, sin la posibilidad todavía de enganchar exactamente en una sola agenda, que sin ser pesimista decía, la planteo sobre la base de una metáfora a la que yo me acojo siempre cuando que pienso en estos dilemas, ¿no? Y que tiene que ver
en algunos casos con la capacidad que han tenido algunas mujeres de clase media de capturar el testimonio de las mujeres indígenas. Me acuerdo de un trabajo de Elizabeth Peredo al respecto, por supuesto el trabajo de María Lagos con relación a las mujeres mineras, ¿no es cierto? Pero sobre todo con ese libro emblemático de la historia de las mujeres en Bolivia que se llama Si me permiten hablar, ¿no? En el que esa posibilidad de confluencia, ¿no es cierto?, entre habla y escritura, logra constituir uno de los documentos y uno de los testimonios más potentes y valiosos de la historia política del país, inclusive más allá de las mujeres, ¿no? Entonces, sobre la base de esos dilemas, creo que nuestra propia agenda ha tenido que enfrentar esos cauces, ¿no es cierto?, que tienen que ver con lo que tú también decías, ¿no?, con el imperativo de la política, con el nombramiento de las necesidades, con esta presencia siempre masiva del movimiento social, de manera específica de las mujeres indígenas, de las mujeres campesinas, de las obreras, en fin, sobre la base de nuestra propia estructura constitutiva nacional, ¿no? Entonces, en ese contexto, obviamente estamos hablando de las posibilidades que tenemos cada quien de nombrar los problemas, de argumentar esos problemas y de disputar entre nosotras la legitimidad de los problemas que atingen, ¿no es cierto?, a los movimientos sociales y a las propias mujeres en su diversidad constitutiva en el país y supongo que en todo el mundo, ¿no? Entonces, es sobre la base de ese escenario que obviamente estamos disputando permanentemente, digamos, la caracterización o el nombramiento, ¿no es cierto?, de los dilemas de las otras. En algunos casos sobre la base de una condición de clase media que por las características de su constitución en términos de recursos económicos, recursos culturales, en fin, ¿no es cierto?, históricamente se han sobrepuesto sobre las otras para nombrar casi desde arriba, ¿no es cierto?, lo que serían esos problemas y esas necesidades. Pero en los últimos años ese escenario ha quedado, digamos, no diré cuestionado, pero por lo menos perturbado por las nociones del conocimiento plural, de los saberes, en fin, que han democratizado la posibilidad de nombrar los problemas en todos los ámbitos sociales, económicos y culturales en el país. Y eso, por supuesto, ha complejizado la agenda feminista desde el punto de vista de la intelectualidad de las clases medias, que ya históricamente, desde principios del siglo XX, tenían presente este desafío, ¿no? Entonces, creo que lo que está presente todavía digamos, en nuestros quehaceres es qué hacemos con esta pluralidad, cómo la nombramos, ¿no es cierto?, qué lugar ocupamos en el nombramiento de esos desafíos, nosotras como intelectuales, y en definitiva, con el desafío de saber, ¿no es cierto?, como pregunta, si es posible ocupar el lenguaje de las otras o apropiarse, hacer nuestro el lenguaje de las otras para a partir de eso enunciar lo que desde nuestras propias capacidades consideramos son los grandes desafíos de las mujeres bolivianas, ¿no? Entonces, sin embargo, en ese contexto, Ivonne, creo que algo que, por supuesto, nos ha permitido a nosotras problematizar esto desde diferentes puntos de vista, está relacionado profundamente con la universidad pública y con el CIDES como posibilidad, ¿no es cierto?, como una posibilidad que nos brinda la universidad pública por su carácter y por las características mismas del CIDES, ¿no es cierto?, la posibilidad de converger en ese escenario, ¿no es cierto?, escuchándonos entre nosotras, abriendo la agenda diversa y plural que nos permite yo diría, este valor que para mí es incuestionable, que es la autonomía intelectual, a la que
podemos acceder porque hay una autonomía universitaria, porque la autonomía intelectual y el escenario institucional de la universidad pública y especialmente del CIDES permite un diálogo democrático y, por lo tanto, disputas, ¿no es cierto?, interpretativas que se las lleva a cabo con lealtad, ¿no es cierto?, simplemente con la esperanza y la posibilidad de que nuestras propias convicciones sean recreadas a partir de las convicciones de las otras. En fin, esa experiencia maravillosa que hemos vivido en el CIDES en el marco del equipo feminista que tú has liderizado con tanto afecto, con tanta lealtad y con tanta grandeza que no nos cansamos de reconocer, querida Ivonne. Entonces, en ese contexto, quiero destacar el hecho de que nuestra propia agenda investigativa en el CIDES ha sido construida sobre la base de esos desafíos, de esos dilemas y de esos agobios, ¿no? Y de la necesidad imperiosa que sentimos las intelectuales feministas en el CIDES de entablar, ¿no es cierto?, ese diálogo con las otras y de a partir de eso de construir algo que nos sea común. Creo que el momento más lúcido con sus consecuencias que tú ya has nombrado en ese contexto ha sido justamente la agenda relativa al derecho al cuidado, la economía del cuidado, porque efectivamente fue una agenda construida colectivamente sobre la base de diferentes, digamos, posibilidades interpretativas, diferentes formaciones disciplinarias, en fin, pero que ha convergido en algo que consideramos, que atesoramos en el CIDES. Yo estoy segura que tú y las compañeras que han estado en este contexto lo hacen también, porque nos ha permitido algo que justamente era un desafío traído de estos dilemas a los que estoy haciendo mención. Y nos ha permitido, ¿no es cierto?, abrir un escenario de discusión que va más allá de una problemática, digamos, que tiene un horizonte estrictamente individual, ¿no es cierto?, y que ha sido parte, por supuesto, de los dilemas feministas en determinado momento, la agenda más de los derechos individuales, en fin, y nos ha permitido trasuntar, ¿no es cierto?, a esta articulación, que es así como la hemos nombrado, entre los derechos de las mujeres y los derechos de la infancia, ¿no? Y que en su problematización, ¿no es cierto?, el punto de convergencia se ha situado justamente en el derecho al cuidado y a partir de eso en la visibilización de las posibilidades que los diferentes grupos sociales en el país tienen, ¿no es cierto?, para plantearse los desafíos de una agenda feminista basada en la autonomía de las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, quiero destacar esto y de manera específica hacerlo además destacando el hecho de que en esta convergencia hemos encontrado, ¿no es cierto?, los grandes dilemas del desarrollo en el país y sus posibilidades para trascender, ¿no es cierto?, agendas que en gran medida en la política pública las sentimos estancadas, repetitivas, reiterativas, sin poderle dar posibilidades a la agenda feminista de vislumbrar otros escenarios que no solo comprometen a los derechos autónomos por la autonomía de las mujeres, sino un otro horizonte de vida que tú lo has nombrado en reiteradas oportunidades en tus publicaciones, en artículos, que tienen que ver con una modelación, ¿no es cierto?, del vivir bien, pero sobre la base, ¿no es cierto?, no de esta, digamos, configuración, ¿no es cierto?, que tú la nombrabas como haciendo alusión a un autor, a un filósofo que no me acuerdo ahorita el nombre, pero como una posibilidad creativa hacia el futuro, sino como una agenda posible de hacerse hoy para un horizonte de transformación que convoca, ¿no es cierto?, una especie de
arraigo cultural, digamos, que discursivamente está muy presente, pero que en los hechos no se plasma porque no se ha podido institucionalizar como un proyecto político de las mujeres que finalmente termina amparando, sobre todo, lo diría, a las más pobres y de las que intentamos hacernos eco, ¿no? Entonces, en este contexto, quiero destacar el hecho de que en el CIDES UNSA, en la universidad pública, en su posgrado, hayamos podido desarrollar esta agenda, pero que solamente ha sido posible porque hemos preservado nuestra propia autonomía intelectual, porque creemos en la autonomía universitaria, porque creemos en la libertad de expresión, creemos en la democracia, pero sobre todo, o tal vez incluyamos, sobre todo porque hemos podido desarrollar capacidades institucionales para que eso sea posible. Entonces, al calor de estas tensiones a las que has hecho referencia, quiero destacar el hecho de que hay instituciones, por supuesto, del país que pueden producir argumentación y cercanías, ¿no es cierto?, con los movimientos más autónomos, en la medida en que seamos capaces de apropiarnos o de hacernos eco de su lenguaje, de su habla, y eso solamente se hace con paciencia, con harto trabajo, con harta investigación, con harta convicción, porque bajo nuestros principios, querida Ivonne, nosotros en el CIDES, como sabes, no especulamos en el campo de nuestros quehaceres feministas, no especulamos, queremos darle una trayectoria material a nuestras convicciones y hacer, por lo tanto, lo que tú al principio de tu presentación planteabas, ¿no? Plantearnos un horizonte teórico de alcance medio, pero que sirva para transformar a la sociedad. Querida Ivonne, muchas gracias por tu ejemplo, por tu presencia profunda en el CIDES. Sabes que te queremos mucho y te extrañamos, y gracias por tu charla magistral. Muchas gracias, querida Ivonne. Gracias a ti, querida Ceci, querido Alfredo, a todos los colegas. Ahora entiendo mejor tu traslado del área social a la política con este comentario, y comparto contigo, ¿no?, todo lo que has dicho. Tenía muchas cosas apuntadas, digamos, en lo que escribí para decir que mostraban estas coincidencias en mi lenguaje, ¿no?, más prosaico, pero que obviamente el tiempo no permite. La verdad es que extraño ese espacio, ¿no?, para continuar con estas reflexiones, en fin, pero hay que vivir a plenitud cada uno de los ciclos, ¿no?, de la vida que nos toca. Sí. Muchas gracias, Ivonne. Solamente para cerrar esta partecita, antes de darle la palabra a nuestro director, quisiera recordarles que mañana continuamos con el coloquio, sí, Investigación, Género y Feminismos. Mañana vamos a escuchar a estudiantes del CIDES y vamos a ver específicamente, Ivonne, esto que anunciabas en tu presentación, esta fase del CIDES que tiene que ver con otras preocupaciones, otros argumentos, otros desafíos, pero que ya traen a cuenta también otras generaciones que van a conducir el país o ya lo están haciendo ante nuestra retirada. Sí. Gracias. Y gracias a ustedes. La palabra para cerrar, si quieres. Por la oportunidad. Bueno, en realidad no estaba previsto en el programa que yo dé unas palabras de cierre. Me ha gustado mucho la exposición de Ivonne, muy completa, muy, digamos, tocando los temas más fundamentales de la reflexión que amerita el tema de las luchas feministas y su planteamiento en el país, ¿no? Entonces, también Ceci, felicitarle a ti también por tu comentario muy, muy bueno, y bueno, realmente es excelente, te extrañamos un montón aquí y siempre esperamos seguir con estas actividades. Te mando un abrazo y a todos
y a todas mis congratulaciones y mis felicitaciones también por el trabajo que hace. Buenas noches.